otra superproducción RCN. Cuatro, 3, 2, 1, 0. El misterio de los astronautas. Un misterio extraño e indescifrable. Seres de otro planeta invaden la Tierra y llaman a destruirla totalmente. Un solo hombre se enfrenta al peligro para salvar a nuestro planeta. Este hombre es... El hombre increíble, en una aventura verídica debida a la pluma de Victor Fox. El misterio de los astronautas. Con la brillante interpretación de la linda estrella Carmelita González, Marcos Ortiz, Luis de Alba, Enrique del Castillo, Benito Romo, Omar Jasso e interpretando a Calimán, el propio Calimán. El misterio de los astronautas. Lugar, la base de experimentos espaciales de Riverson. Hora, las 5:28 del día señalado para llevar a cabo el proyecto Cosmos, la hazaña jamás intentada por el hombre. El lanzamiento de una cápsula transportada por un poderoso proyectil Atlas de 3 etapas y dentro de la cápsula, un hombre, el astronauta Fred Haviland, con la misión de atraer a los platillos voladores que días atrás habían hecho su aparición sobre la Tierra, demostrando sus poderosas naves y sus armas de un poder destructor nunca imaginado antes por el hombre. El capitán Fred Haviland tenía órdenes precisas de que cuando los extraños seres de otros mundos, tripulantes de los platillos voladores, hicieran su aparición, el astronauta tratara de comunicarse con ellos para conocer el motivo de su presencia sobre la Tierra. Si la llegada de esos seres ultraterrenos fuera en misión de paz, se llevaría a cabo un contacto pacífico. Mas si, como se temía, los platillos voladores fueran un presagio de invasión interplanetaria, el capitán Haviland iniciaría el ataque por medio del rayo termoeléctrico, mortífera arma con detonador atómico, cuyas cargas eran capaces de pulverizar en unos segundos una ciudad tan grande como Los Ángeles o Nueva York. Se tenían esperanzas de que el rayo termoeléctrico sirviera para aniquilar a los platillos voladores, para advertir a sus extraños tripulantes de que el hombre estaba preparado para repeler una invasión interplanetaria. Existían, sin embargo, grandes dudas de que si aquella terrible arma bastaría para aniquilar a los platillos voladores, o por el contrario, no surtiría efecto y la humanidad entera quedaría a merced del enemigo interplanetario. Así pues, el proyecto Cosmos comprendía una gran responsabilidad. La humanidad entera dependía del triunfo o fracaso del proyecto Cosmos. Eran las 5:28 del día señalado. El gran proyectil Atlas se encontraba dispuesto ya para lanzarse hacia el infinito, transportando la cápsula con el astronauta Fred Haviland como franco reto a una guerra interplanetaria. Cientos de técnicos, ingenieros, obreros especializados, observadores de la Comisión de Estudios Espaciales, trabajaban como gigantesca maquinaria humana, checando una y otra vez los controles, los computadores electrónicos, el sistema de radar, la comunicación teleguiada por medio del satélite teleestrella. Miles de ojos fijos en complicados aparatos y mecanismos para corregir y evitar el peligro del fracaso en un 100%. Desde la torre de mando, el general Clark, jefe de la base de Riverson, dictaba las últimas órdenes. Eran las 5:28. Faltaban tan solo 2 minutos para lanzar al astronauta Fred Haviland hacia una guerra interplanetaria. ¡Atención!
Atención. Habla el general Clark a toda la base. Faltan 2 minutos para la hora 0 del proyecto Cosmos. Pista número 3. Notifique si está despejada. Pista número 3, despejada. Mensaje checado. Pista número 3 despejada. Torre número 8 de lanzamiento retirada. Contactos de rampa de lanzamiento. ¿Encendidos? Contactos encendidos. Doris McLaren era la encargada de vigilar la comunicación televisada directa con el astronauta Haviland. La bella pelirroja miraba intensa las pantallas de televisión que mostraban al astronauta colocado ante los controles de la cápsula. Junto a ella, Calimán y su pequeño amigo Solín, que seguían con detenimiento aquellos instantes previos a la gran aventura. Mira, Calimán. En esas pantallas de televisión se ve al capitán Fred Haviland. Sí, Salim, sí. Y Doris es la encargada de comunicarse con él. Escucha. Capitán Haviland, ¿me escucha? ¿Me escucha, Capitán Haviland? Su mensaje es captado perfectamente, Teniente McLaren. ¿Todo marcha bien? Perfectamente. Los computadores de la cápsula registran el conteo automático. A partir de este instante, interrumpiremos la comunicación con usted, capitán. La reanudaremos cuando la cápsula esté en órbita. Órdenes captadas. Puede cerrar la comunicación radiofónica. Buena suerte, capitán Haviland. Gracias, Teniente McLaren. La delicada mano de Doris McLaren cerró los controles de comunicación radiofónica y quedamente, como en pensamiento y en ruego al cielo, dijo: Buena suerte, Fred, mi amor. Calimán, con gesto grave, musitó apenas. Suerte. Mucha suerte, capitán Haviland. Y el pequeño Solín, conteniendo la respiración, dijo: Que Dios lo acompañe, capitán. Después, la voz del general Clark se escuchó firme y grave a través de los magnavoces instalados en todos los sectores de la base. Atención. Atención. Se inicia conteo automático de Proyecto Cosmos. Se inicia conteo automático. Conteo automático de Proyecto Cosmos se inicia. 20, 19, 18, 17, 16... Los computadores electrónicos funcionaban. Millares de foquitos multicolores se encendían automáticamente. Científicos y técnicos permanecían atentos a sus controles, mientras el proyectil Atlas, con la cápsula en proa con el astronauta Fred Haviland como único tripulante, apuntaba hacia el cielo. Pocos segundos separaban al hombre de lanzarse, tal vez, hacia la guerra interplanetaria. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Ojos fijos en los computadores y demás instrumentos de alta precisión. Rostros demudados por el suspenso. Frentes sudorosas y pulso firme para controlar los complicados mecanismos. La voz que transmitía el conteo automático adquiría tonos dramáticos y definitivos al acercarse la hora 0. 10, 9... El profesor Douglas Harrison estaba ya listo a oprimir el botón para lanzar el cohete al espacio. Su pulso era firme. 4, 3... Que Dios nos ayude. 2, 1, 0... El estruendo de los potentes motores del proyectil Atlas se dejó escuchar como un trueno multiplicado varias veces. Grandes lenguas de fuego brotaron de los escapes del gran cohete y una nube blanca y espesa envolvió el proyectil que se cimbraba como si fuera a estallar.
Eran fracciones de segundos definitivos. Una falla podría ocasionar que el proyectil no ascendiera y se provocara una terrible explosión. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Dios mío, no nos dejes ahora de tu misericordia. ¡Vamos! ¡Arriba! 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 3 segundos. A lo más 4 segundos habían transcurrido desde el encendido de motores y el gigantesco proyectil Atlas empezó su ascenso, lenta y pesadamente. La respiración contenida en todos, el pulso acelerado, las miradas fijas en el proyectil de líneas aerodinámicas que empezaba a cobrar velocidad ascendiendo verticalmente. Todo indicaba hasta ese momento que el lanzamiento era un completo éxito. El gigantesco proyectil ascendía, dejando tras de sí una espesa columna de humo y fuego que encendía con reflejos multicolores la oscuridad de la madrugada. ¡Así! ¡Arriba! ¡Arriba, Capitán Haviland! No hay que cantar victoria, General Clark. Aún el peligro es latente. El proyectil va rompiendo la fuerza de tracción de la Tierra y su ruta es perfecta. Pero es ahora cuando el peligro aumenta. De sobrevenir una falla en los mecanismos, el proyectil estallará y será espantoso si tomamos en cuenta que a bordo de la cápsula va un arma atómica. Sí, profesor Harrison. Si el proyectil estalla, la desintegración atómica arrasará la base y poblaciones circunvecinas. Pocos segundos habían transcurrido desde el lanzamiento del proyectil con la cápsula tripulada por el astronauta Fred Haviland. El proyectil seguía ascendiendo cada vez con mayor velocidad, proa al cielo. Doris McLaren, atenta a las pantallas de televisión que mostraban al astronauta, musitaba llena de angustia contenida. Vamos, Fred. Vida mía. ¡Arriba! ¡Arriba! Los contactos radiofónicos habían sido conectados y Calimán y el pequeño Solín miraban atentos las pantallas televisoras donde el capitán Haviland se mostraba en todo el dramatismo de su misión. Mira, Calimán, en las pantallas de televisión se ve perfectamente al capitán Haviland. Sí, Salim. Va firme ante los controles, inmovilizado por los cinturones de seguridad. Pero su rostro parece otro. Está inconocible. Es que está sometido a terribles presiones. A pesar de que la cápsula espacial está cerrada herméticamente, el capitán está sufriendo el peso de 2 fuerzas sobre su organismo. Una, la fuerza de atracción de la Tierra, y la otra, la fuerza de propulsión, que rompe la barrera de gravedad, ¿comprendes? Observa cómo su cara parece estirarse, mostrando un rictus dramático. Va a desmayarse. ¿A morir tal vez por la presión? No, Salim, no. Cualquier astronauta ha sido sometido a rigurosos entrenamientos y exámenes físicos. No puede mover por sí mismo ninguna parte de su cuerpo, pero su mente, pese a la presión, sigue trabajando lúcidamente. ¿Cuánto tiempo va a estar sometido a ese tormento? Hasta que el proyectil rompa la barrera de atracción de la Tierra. Entonces ya solo tendrá que soportar la fuerza impulsora que guía la cápsula en proa del proyectil. ¿Falta mucho para eso? De no surgir complicaciones, unos cuantos minutos. Los computadores electrónicos señalaban que todo funcionaba conforme a lo previsto. Computadores en señal perfecta. Computadores en señal perfecta. ¿Sigue la ruta prevista? Sí, general. El sistema de radar señala que el proyectil asciende en la ruta señalada. Velocidad perfecta. Listos los controles para desprender la primera etapa del proyectil. Listos los controles, señor. El proyectil seguía en su avance hacia el infinito. Las cámaras televisoras instaladas en tierra seguían el viaje increíble del proyectil Atlas, que se alejaba poco a poco, dejándose ver ya como un pequeño objeto flotando en el vacío. Las llamaradas de los escapes eran apenas unos puntos luminosos en el cielo oscuro de la madrugada. El profesor Harrison dijo: Faltan 10 segundos para desprender la primera etapa del proyectil. 9, 8... Nuevamente había que accionar un botón para que electrónicamente se desprendiera la primera etapa del proyectil Atlas, una vez que había cumplido su misión de impulsar el proyectil desde tierra. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué sucede? Los controles no obedecen, señor.
Nuevamente surgió el peligro del fracaso. Los mecanismos que automáticamente desprenderían a control remoto la primera etapa del proyectil no funcionaban. Hay un desperfecto en los controles remoto. ¡Deprisa! Que si no se desprende la primera etapa del proyectil, se convertirá en lastre y los motores de la segunda sección no funcionarán. Lo sé, general. Entonces el proyectil puede venir a tierra y estallar. Habían transcurrido solo unos segundos. El profesor Douglas Harrison trataba de encontrar la falla del mecanismo de desprendimiento automático y todos, absolutamente todos, temían una tragedia. ¿Qué pasa, Calimán? Un desperfecto que puede ocasionar la tragedia. Y quedan solo unos segundos para que el combustible de la primera etapa se termine. Entonces, el proyectil no tendrá ya fuerza impulsora y estallará. Y no puede desprenderlo el propio capitán Haviland. Imposible. Aún no puede accionar los controles. Está inmóvil por las fuerzas impulsora y de gravedad. El general Clark miraba interrogante al profesor Harrison, que ágilmente accionaba los botones de emergencia. De pronto... Ya está. Funcionó el mecanismo de emergencia. Automáticamente, a miles de kilómetros ya de la Tierra, la primera etapa agotada del proyectil Atlas se desprendió y automáticamente se encendieron los motores de la segunda etapa. El proyectil sigue en su ascenso. Gracias a Dios. El proyectil seguía su viaje a proa al infinito. Dios en el cielo. Unos segundos más y el proyectil hubiera quedado sin fuerza impulsora y habría estallado. Calma, Doris, calma. Ahora todo marcha bien. Esperemos que muy pronto el capitán Haviland esté en órbita. Pero en una empresa de tal magnitud, los riesgos y peligros aumentan a cada segundo. Una falla mínima es suficiente para crear el suspenso. Y de pronto... Atención, atención, alarma de emergencia en sector 4, alarma de emergencia en sector 4. ¿Qué sucede, profesor Harrison? Señor, el sistema de radar indica que el proyectil se ha desviado de su ruta. 8 grados. El puño del general Clark cayó con fuerza sobre la mesa de controles. ¡Maldición! La causa fue el retraso en desprender la primera etapa del proyectil. ¿Puede corregirse el error? No, señor. No mientras el proyectil sea impulsado por los motores 2 y 3. ¿Quiere decir que seguirá desviando de su ruta? Sí, señor. Hasta que la cápsula se desprenda del proyectil. Entonces ordenaremos al capitán Haviland que corrija la posición. ¡Atención! ¡Atención, controles de telecomunicación! Informen a las estaciones rastreadoras que el proyectil está desviado de su ruta. 8 grados. El sistema de comunicaciones a todos los continentes donde se hallaban instaladas las estaciones rastreadoras funcionó en el acto. Se transmitían las órdenes precisas para corregir el rastreo del proyectil. Los computadores electrónicos trabajaban automáticamente, logrando cálculos infinitesimales para dar la nueva posición exacta del proyectil. La hermosísima pelirroja, la teniente Doris McLaren, comprobaba los cálculos y luego ofrecía el informe al general Clark. General Clark, esta es la nueva posición del proyectil. Rápido, que se transmita a todas las estaciones rastreadoras. Sí, señor. Automáticamente, el mensaje era transmitido en onda corta hacia los 4 puntos cardinales, donde las estaciones rastreadoras captaban el mensaje con toda fidelidad. 7 u 8 segundos de error habían bastado para cambiar la ruta del proyectil. Profesor, ¿cuáles son los riesgos a afrontar? Uno, y muy terrible, general, que cuanto más avance el proyectil fuera de la órbita trazada de antemano, más difícil será el control de comunicación. ¿Es decir, que quedaremos incomunicados con el capitán Haviland? Sí, señor. Es el riesgo. ¿Y qué es lo previsto? Utilizar el servicio de comunicación de emergencia, tratar de hacer contacto con el capitán Haviland y ordenarle corregir el rumbo. ¿Y si fracasa la comunicación de emergencia? La cápsula quedará fuera de nuestro control. El peligro era latente. Aquel retraso en desprender la primera etapa del proyectil por fallas mecánicas había ocasionado que el proyectil Atlas tomara una ruta no prevista, desviándose del trazo 8 grados. De seguir así, la cápsula quedaría fuera de control desde la base y tal vez el astronauta Fred Haviland se perdería en el espacio.
Solo quedaba como último recurso comunicarse con el astronauta por medio del contacto de emergencia. Mientras más lejos esté de nuestro control, será más difícil comunicarnos con el capitán Haviland. Sí, señor. Al desviarse 8 grados de su ruta, significa que estará en una órbita a miles de kilómetros de la prevista. Entonces, hay que intentar comunicarnos ahora mismo con el capitán, antes de que esté más lejos. Es casi imposible, señor. El capitán Fred no puede accionar los controles de comunicación. Está bajo los efectos de la fuerza de gravedad y la fuerza de traslación. No nos queda otro recurso. Entable comunicación de emergencia. ¿Lograrán entablar contacto con el capitán Haviland? ¿Podrá responder estando bajo los efectos de las fuerzas de gravedad e impulsora que le impiden cualquier movimiento? ¿El astronauta se perderá en el infinito? El misterio de los astronautas. No deje de escuchar el próximo episodio de esta sensacional aventura de... El hombre increíble, con la actuación estelar de Carmelita González, Marcos Ortiz, Luis de Alba, Eduardo González Pliego, José Muñoz Ledo, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, allí está Calimán, el hombre increíble. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.